al Señor por este tiempo maravilloso que nos permite pasar en este lugar, ¿verdad? Con todos los hermanos acá presentes. Y gracias a Dios, realmente creo que el Señor tiene una palabra maravillosa para nosotros en este día. Creo que el Señor tiene un mensaje muy especial para todos nuestros hermanos, jóvenes que han venido hoy a este lugar. Vamos a iniciar este tiempo dándole gracias al Señor verdaderamente por su presencia con nosotros esta noche y también por la palabra que vamos a desarrollar. El día de hoy tenemos un tema muy importante y en ese sentido vamos a pedirle que sea Dios verdaderamente quien nos esté trayendo ese mensaje. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que Él tome el control de este tiempo muy especial. Gracias Dios por este tiempo que tú nos das al estar aquí en tu casa para poder, benditos, meditar en la palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Y oramos, Padre, en el nombre de Jesús, para que tú nos dirijas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el tema que vamos a hablar el día de hoy, es un tema muy importante. Es un tema muy importante, muy relevante para nosotros como jóvenes en el Señor. Como jóvenes cristianos, básicamente, ¿verdad? Como hijos de Dios. Y el tema que está saliendo ahí en pantalla es: ¿realmente debo ser un ejemplo para otros? ¿Realmente debo ser un ejemplo para otros? ¿Qué opinan ustedes? Como cristiano, en esta etapa de mi vida, como joven, ¿debo ser ejemplo para otros? ¿Debo tener un buen testimonio? Es importante que yo como cristiano guarde ese buen testimonio. Definitivamente la Biblia nos dice que nosotros debemos ser jóvenes ejemplares para los demás, cualquiera que sea nuestra etapa. Pero podemos de repente pensar que quizás esto es una presión como jóvenes. El que yo sea ejemplo para los demás, de repente sea una presión, ¿verdad? Y justamente allí dice la presión de ser un joven ejemplar. La presión de ser un joven ejemplar. Ser ejemplo. Ser ejemplo. Dios nos llama a que nosotros seamos ejemplos en esta etapa de nuestra vida, sea adolescente, sea joven adulto. Debemos ser ejemplo para los demás. Y en el libro de Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 4, el versículo 12, que es un versículo muy conocido por nosotros, efectivamente nos dice que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir, hablar, la conducta en amor, en fe y en pureza, ¿verdad? Que nadie te menosprecie porque eres joven, dice, ¿no? Que nadie te menosprecie. Por el contrario, dice, sé ejemplo entre los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, creo que Dios a nosotros nos hace un llamado a que seamos ejemplo para los demás en toda nuestra manera de vivir y en todo lugar y en toda circunstancia que nosotros nos podemos encontrar. Debemos ser ejemplo para los demás. Debemos de guardar un buen testimonio, una buena conducta, ya sea en la casa, ¿verdad? Ya sea de repente en el colegio, en el trabajo, en el barrio, me voy a jugar de repente con mis amigos. Debo ser ejemplo para ellos, ¿correcto? Debo ser de buen ejemplo. Es más, la obra del Señor nos enseña, es algo muy importante, muy interesante. Y a nosotros de repente eso nos podría generar algunas preguntas, podría generar. Y de repente nos preguntamos los tres tipos de preguntas. La primera de ellas, ¿no es demasiada responsabilidad para un joven ser ejemplo? ¿No es demasiada responsabilidad? Lo otro ¿es realista un buen ejemplo a otros? ¿Verdad? Exigir a un joven que sea ejemplo para otros. Y la tercera pregunta ¿es no ser un ejemplo? ¿Será un ejemplo para los demás? Entonces,
Para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos de repente tener una respuesta, veamos qué es lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿correcto? Vamos a ver lo que la Biblia nos enseña en respuesta a estas tres preguntas. Lo primero, las responsabilidades se enseñan desde la niñez. Nuestras responsabilidades no deberían ser una carga. La responsabilidad de ser una persona ejemplar para los demás, dar buen testimonio, como dice la Biblia, literalmente, no debería ser una carga para nosotros. Por el contrario, debe ser una responsabilidad que debe cumplirse. Y efectivamente nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 16, dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo, ¿verdad? En otra versión, la Reina Valera dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice, ¿no? Para que ellos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, este versículo efectivamente nos enseña que el cristiano, y no se refiere a cristianos mayores necesariamente, se refiere a los más jóvenes también, a los adolescentes, ¿verdad? A los jóvenes que están entre los 15, 18 años, entre los 12 años a 14 años, ¿verdad? Nos hace un llamado y nos dice que nosotros, que nuestras buenas obras, nuestra buena actitud, nuestro buen comportamiento va a ser la forma de cómo nosotros vamos a predicarle a los otros. Es la forma de cómo los demás van a conocer a Cristo a través de nuestra conducta, a través de nuestro comportamiento, a través de cómo nosotros vivimos, cómo nosotros nos desenvolvemos, ¿verdad? Es totalmente contradictorio que nosotros estemos en la iglesia, ¿verdad? Estemos acá en la iglesia, estemos cantando, estemos participando de repente en el programa de la iglesia y haciendo muchas actividades y parece que todo está bien acá dentro de la iglesia. Pero ¿quiénes somos cuando salimos fuera de la iglesia? ¿Cómo nos comportamos cuando estamos con los demás que no conocen a Cristo? ¿Saben los demás que tú eres un cristiano? ¿Saben los demás que eres un hijo de Dios? ¿Verdad? No nos debería avergonzar el ser un cristiano frente a los que no lo son. Por el contrario, deberíamos ser los más dichosos, deberíamos de esa convicción que somos los más bendecidos de que somos hijos de Dios. Porque no solamente somos hijos de Dios así en términos muy superficiales, la palabra dice que somos herederos de grandes bendiciones para este tiempo, pero las bendiciones que Dios tiene para nosotros aún están después de esta vida. Grandes bendiciones. Entonces deberíamos de dar un buen testimonio donde estemos, donde nos encontremos. Deberíamos de dar buen testimonio de que somos hijos de Dios. Y los demás tienen en nosotros esa conducta, que somos hijos de Dios, ¿verdad? No solamente eso, para dar respuesta a la siguiente pregunta, en Colosenses capítulo 1, versículo 10, nos dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda vuestra buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. En otras palabras, la fe se sostiene con hechos. Yo puedo de repente ir por el mundo diciendo que soy un cristiano. Puedo ponerme de repente una camiseta, un polo que diga soy cristiano. Puedo cargar una pancarta de repente ahí delante, no sé, de los demás y decir soy un cristiano. Pero una cosa diferente es que nosotros andemos diciéndole a todo el mundo que nosotros somos. Pero otra cosa distinta es que nosotros lo demostremos con nuestros hechos que somos cristianos, ¿verdad? Que somos hijos de Dios, que pertenecemos a una iglesia y por lo tanto debemos de tener una buena conducta. La fe cristiana no se sostiene con afirmaciones superficiales de que soy cristiano, pertenezco a tal iglesia y por acá y por allá no. La fe cristiana se sostiene con hechos,
con nuestra conducta, con nuestra manera de vivir, cómo nos comportamos con los demás. Y muchas veces, de repente, ahí es donde fallamos. Muchas veces, ahí es donde nos equivocamos, tomamos otras decisiones y hacemos a veces cosas que no está bien, que no es correcto, ¿verdad? Rompemos o quebramos lo que Dios quiere que nosotros guardemos ante los demás. Por lo tanto, entonces, conociendo lo que Dios quiere de mí, Dios quiere de ti de manera particular que tú seas alguien que da un buen testimonio, que hace quedar en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera pregunta, ¿será pecado no dar buen testimonio? ¿Será un pecado? Y la palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 4, el versículo 17 nos dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace, ¿verdad? Lo estamos viendo bastante claro ahí en pantalla. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Nosotros debemos de comprender que Dios es muy claro en su palabra cuando nos dice que debemos de tener un buen testimonio, debemos de cultivar el ser ejemplo para los demás. En otros términos, podríamos decir que Dios nos está diciendo, ¿verdad?, que dar un buen testimonio es obediencia a Él. Es obediencia a Dios. Por lo tanto, si nosotros, ¿verdad? ¿Cuánta gente se comporta de esta manera? En la iglesia están, pues, son completamente diferentes. Entonces, con nuestra conducta estamos haciendo que mal al cristianismo, estamos haciendo quedar mal la fe cristiana, llamado entre los demás. Vamos ejemplo, imitar las pisadas del Señor y que tú tengas una conducta intachable, sensible, por más joven que tú puedas ser. Dice 1 Timoteo capítulo 4, el 12, que ninguno tenga en tu juventud, que ninguno te menosprecie porque eres joven, ¿verdad? Que nadie te tome en poco, te desvalorice, ¿no? La conducta es muy importante, cómo nosotros es muy importante. Así que, estimados hermanos, estimados jóvenes, es importante que nosotros guardemos un testimonio. Y para finalizar, es realmente posible ser ejemplo, realmente posible ser ejemplo. La juventud necesita de buenos ejemplos y los jóvenes que quieren ser los modelos deberán afrontar la presión y saber que al estar predicando con sus vidas, no hay cristianismo sin compromiso ni testimonio sin frutos. Llama a un compromiso con Él. Y el compromiso, uno de los compromisos al que Dios nos llama es a que nosotros seamos de testimonio para los demás, para que los demás también puedan conocer de Cristo, del Señor en sus vidas. Les invito a que se pongan de pie ahí donde ustedes están y que podamos orar, que podamos acercarnos a Dios un momento. De repente, sé que muchas veces nosotros no somos ya, tal vez, que no nos equivocamos, que a veces no nos portamos de la forma correcta. A veces fallamos y nos dejamos llevar por las circunstancias, por la emoción, nos dejamos llevar de repente por el momento y terminamos fallando. ¿Cuántas veces nosotros le hemos fallado al Señor? Hemos dicho una palabra que no debimos de decir. Hemos de repente actuado de una forma deshonesta, desagradable. Hemos reaccionado cuando alguien nos ha ofendido, y a esa persona queremos invitar porque hay una gran barrera. Así que ese momento es un momento para y decir al Señor: aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí estoy yo completo delante de ti, Señor. Y si te fallé en algo, Dios, quiero que me perdones. Con toda sinceridad puedes abrirle tu corazón a Dios y decirle: Dios, perdóname, yo te fallé, pero de ahora en adelante
yo quiero dar un buen testimonio de que soy tu hijo. A un cristiano se le conoce por sus frutos. Amén. Vamos a orar entonces un momento. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor por este tiempo maravilloso, Señor, que nos permites pasar aquí en tu casa el día de hoy, por este tiempo maravilloso, Señor, que nos permites estar acá, Señor amado, para darte, para glorificar tu nombre, Señor, al sentarnos delante de tu presencia, Señor amado. Gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos que han venido esta noche, de los jóvenes, Padre, de los líderes, de quienes están escuchando tu palabra, Señor amado, y aquellos que van a escuchar también tu palabra, Dios. Oramos, Padre, porque esto de dar un buen testimonio, Señor, no es un asunto irrelevante. Esto de dar un buen testimonio es muy importante, Señor. Y tú nos llamas a que seamos ejemplos, a que nuestra luz, nuestros hechos hablen de ti, Señor amado. Que nuestros hechos hablen, bendito Dios, de ti, Señor amado, ante las personas que no te conocen, Dios. Ayúdame, Padre, a ser de ejemplo para los demás. Ayúdame, Dios, a ser de bendición para los demás. Corrige mis pasos, corrige, amado Dios, mi conducta. Corrige, Padre Celestial, mi manera de comportarme, mi manera, Señor amado, de convivir con los demás, mi forma de reaccionar, mi carácter, Señor amado. Oramos, Padre, que sea el Espíritu Santo, Señor, fluyendo desde lo más profundo de mi vida, Señor amado. Que sea el Espíritu Santo fluyendo, Dios, trayendo, Padre Celestial, esa convicción, Señor amado, y brotando frutos, Padre, agradables, de manera que los demás puedan ver y puedan decirse: aquel sí es un buen cristiano, aquel sí tiene un buen testimonio. Gracias, amado Dios, esta noche, Padre, y gracias por perdonarnos también, Señor amado, toda falta. Gracias infinitamente, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos y te agradecemos, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor y gracias por este tiempo maravilloso también. Que Dios nos siga bendiciendo. Amén.